Quejarse de los jóvenes es una antigua manía de los viejos. Así como los baby boomers y los miembros de la generación X lamentan las deficiencias de los millennials y la generación Z, los padres en la década de 1920 miraban con recelo a sus hijas flapper. Las madres de la Francia prerevolucionaria menospreciaban a sus hijos afeminados y así sucesivamente. En el siglo IV a.C., Aristóteles dijo que los jóvenes de Grecia creen que lo saben todo. Ahora, unos 2500 años después, los investigadores ofrecen un par de explicaciones psicológicas para esta queja recurrente. Estudios recientes han revelado que, si bien la gente tiende a creer en un declive general, también creen que los niños son especialmente deficientes en los rasgos en los que sus mayores sobresalen. Así, resulta que las personas autoritarias son más propensas a sospechar que los jóvenes de hoy carecen de respeto por la autoridad, mientras que las personas cultas son más propensas a lamentar que los niños de hoy en día hayan perdido su interés por la lectura. Las personas más inteligentes también son más propensas a decir que los jóvenes se están volviendo más idiotas. Una convicción notable si tenemos en cuenta las décadas de aumento de la inteligencia a nivel mundial. En el corazón de este efecto, posiblemente se encuentre la memoria selectiva, una de las mayores taras que tiene el ser humano. A veces, las personas mayores recuerdan erróneamente que los niños del pasado tenían más logros que los niños de hoy y por lo tanto sufren en comparación. Por ello, mientras los baby boomers continúan soportando el insolente OK boomer de los jóvenes que los culpan por haber saqueado la tierra, los mayores pueden sentirse tranquilos al saber que los miembros de la generación Z algún día escucharán de sus hijos lo inevitable: OK Zoomer. En la mitología griega, un tema recurrente es aquel en el que los padres son asesinados por sus hijos. Urano es asesinado por su hijo, Cronos, el titán. Cronos, a su vez, es asesinado por su hijo, Zeus, el olímpico. El mismo tema se encuentra en la historia de Jasón, a quien su tío Pelías, hambriento de poder, deja morir. Y por supuesto la más famosa, la historia de Edipo, que hemos tratado ya en este canal, quien es rechazado por su padre, Laio, pero regresa y cumple la terrible profecía de matar a su padre y casarse con su madre. Normalmente estas historias se saldan con una lucha violenta entre las dos generaciones, en las que siempre gana la generación más joven. El hijo termina haciendo lo que hizo el padre y es a su vez rechazado y martirizado por su propio hijo. En la mitología hindú, sin embargo, se ve un tema recurrente distinto. Aquí es el padre quien triunfa y el hijo quien pierde. Y se glorifica la derrota del hijo, muchas veces voluntaria. Lo que los eruditos han observado en la India es el complejo de Yayati, que es más bien lo contrario del complejo de Edipo. Yayati fue maldecido para volverse viejo e impotente. Para mantenerse joven, rogó a sus hijos que sufrieran la maldición en su nombre. El hijo mayor, Yadu, se negó. Creía que el padre debía respetar la marcha del tiempo. El hijo menor accedió y sufrió la vejez, mientras su padre disfrutaba de las mieles de la juventud como si fuera un parásito. Años más tarde, habiendo tenido suficiente juventud, Yayati recuperó la maldición de la vejez de su hijo. Luego tomó una decisión. El joven y obediente Puru sería su heredero, no el mayor y desobediente Yadu. Lo que Yayati celebra aquí es la obediencia. Ignora por completo la marcha del tiempo. La diferencia entre ambas sociedades es notable. A la manera griega, lo viejo es derrotado por lo nuevo, y a la manera hindú, lo nuevo se rinde ante lo viejo. ¿Y qué ocurre en nuestra sociedad, en el mundo que nos ha tocado vivir? Lo de siempre, lo que lleva ocurriendo miles de años. Una profunda incomprensión entre generaciones que, por un lado, son incapaces de valorar el esfuerzo de sus mayores por sacar a sus hijos de la miseria, y por otro, el desdén de los mayores, que creen que los van a suceder terminarán por dinamitar el mundo. Aunque en las familias esta situación es evidente, donde más conmoción se está observando es en el mercado laboral. A medida que los veinteañeros se unen a la fuerza laboral por primera vez, trayendo consigo las actitudes de su generación que desafían las nociones tradicionales altamente jerarquizadas, hay poca evidencia que sugiera que están cambiando sus formas.
En cambio, los investigadores generacionales proponen que estamos en los primeros años de un cambio sociodemográfico en el lugar de trabajo cuya magnitud nunca se ha experimentado. Los gerentes que están atentos a estos problemas generacionales en el lugar de trabajo comienzan a preguntarse si viven ellos en nuestro mundo o vivimos nosotros en el suyo. El mundo que vivimos es un adicto al trabajo y a la productividad. Como resultado, hay 4 generaciones distintas en el lugar de trabajo, cada una con su propio conjunto de valores, creencias, experiencias de vida y actitudes. Una generación es un grupo de individuos nacidos dentro de un periodo de tiempo de 20 años durante una era determinada. Esta cifra no es caprichosa. Una generación debe generar a otra para darle paso. Los individuos de una generación en particular comparten valores y actitudes similares basados en sus experiencias compartidas durante sus años formativos. Esta personalidad generacional refleja los acontecimientos importantes y las tendencias culturales de la época, sus personajes famosos y su forma de vida cotidiana. No es lo mismo crecer en un periodo de guerra que hacerlo en un periodo de abundancia, con mitos y héroes y villanos totalmente distintos. Las personas que comparten una determinada generación y personalidad generacional suelen tener puntos de vista similares sobre muchos temas, como la religión, la política, la familia, el equilibrio entre la vida laboral y personal y la ética laboral. Existen diferentes puntos de vista sobre estos temas a lo largo de las generaciones, lo que provoca puntos de choque o conflictos en el lugar de trabajo y en la familia que afectan al reclutamiento, la retención, la capacitación, la productividad, el servicio al cliente, el cariño que se tienen unos a otros. Al comprender las diferencias generacionales, los que se encuentran en lo alto de la estructura jerárquica estarán mejor preparados para abordar las necesidades e intereses de los empleados individuales y estarán más atentos a posibles puntos de conflicto entre miembros de diferentes generaciones. Pero una cosa sí quiero decirles, si se paran ustedes a analizar por qué cada generación se comporta de la forma en que se comporta, es muy probable que sean ustedes capaces de reducir el conflicto generacional o por lo menos atenuarlo. De ahí que, a continuación, quiero hacerles un esbozo de por qué son como son las generaciones que actualmente están compartiendo el mundo. Tenemos en primer lugar a los tradicionalistas, nacidos entre 1925 y 1942. Los tradicionalistas son una generación que creció durante la Depresión, en España durante la posguerra y la Segunda Guerra Mundial. Y hoy representan todavía el 5% de la fuerza laboral. Como generación, los tradicionalistas creen en el sacrificio y en el patriotismo. Sus experiencias durante los años de guerra y la penuria les enseñaron un enfoque de gestión de arriba hacia abajo, y esto se tradujo en un respeto por la autoridad. Los tradicionalistas no se sienten cómodos con el cambio, prefieren la estabilidad y las reglas. Esperan que los jóvenes muestren respeto por sus mayores, a menudo ven un enfoque que es demasiado informal como una falta de respeto. Los tradicionalistas son muy trabajadores y esperan que el buen trabajo sea recompensado. Estas características son una clara consecuencia de haber pasado penurias y, sobre todo, de haber vivido una vida excesivamente militarizada en el pasado. Su lealtad a las organizaciones es incondicional. Dentro de las familias nos encontramos a personas que se horrorizan por el qué dirán y asumen con mucha dificultad los conflictos, que deben permanecer siempre de puertas adentro. Dada su fe ciega en las organizaciones, no es de extrañar que su ideal de familia sea jerárquica y que exijan su lugar en lo alto de esta jerarquía. Porque ellos mismos han vivido una vida en la que la jerarquía decidía quién vivía y quién moría. También es natural que su forma de relacionarse con los que tienen más cerca sea considerada hosca, tóxica y brusca. Vivieron la mayor parte de su vida en un mundo así. Los baby boomers, nacidos entre 1943 y 1960, representan el 45% de la fuerza laboral. Y si bien han comenzado a alcanzar la edad de jubilación, la recesión económica actual puede retrasar su salida del lugar de trabajo. Los boomers crecieron en una próspera economía de posguerra y fueron una generación optimista. Debido al tamaño de su cohorte, el espíritu competitivo era algo real. Los boomers
heredaron la ética del trabajo duro de sus padres, pero con una diferencia clave. A menudo se enfocaban en ellos mismos, lo que les llevó a ser etiquetados como la generación yo. Como la última generación que vivió la mili, los boomers vieron fallos evidentes en la forma en que se manejaba el mundo y tomaron medidas para marcar la diferencia, a través de causas como el movimiento de la paz, los derechos civiles, el feminismo. Creían genuinamente que podían cambiar el mundo que les rodeaba. A medida que los boomers se unieron a la fuerza laboral, sus carreras se convirtieron en su prioridad. Trabajar muchas horas y sacrificar el tiempo familiar y personal es un sello distintivo de su éxito y lealtad a las organizaciones. Por desgracia, cuando la generación llegó a la mediana edad, las fusiones corporativas, las adquisiciones, las reducciones y la crisis crearon inestabilidad en las carreras de muchos de ellos. Además, el aumento de las tasas de divorcio, resultado tanto de políticas más laxas como de sociedades más abiertas, resultó en inestabilidad en la unidad familiar. Los miembros de esta generación se pelearon con la vida por cambiar el mundo y por alcanzar la estabilidad. Por eso, en el otoño de sus vidas, tienden a valorar esa estabilidad y a horrorizarse con las generaciones futuras que parecen vivir la vida con más despreocupación. Son cautelosos y valoran por encima de todo las cosas pequeñas de la vida que proporcionan seguridad y calma. La generación X nació entre 1961 y 1981. Somos una generación pequeña y representamos aproximadamente el 35% de la fuerza laboral. Crecimos en un mundo caracterizado por altas tasas de divorcio, una economía inestable y altas tasas de criminalidad. Mientras veíamos a nuestros padres convertirse en víctimas de los movimientos sin escrúpulos de las grandes corporaciones, nuestra generación aprendió a ser escéptica de las instituciones y, en cambio, a confiar más en nosotros mismos. Somos enfocados, ingeniosos e independientes y nos caracterizamos por una orientación a corto plazo de «enséñame el dinero». Por lo tanto, aunque somos muy trabajadores y dedicados a nuestras carreras, nuestra falta de lealtad a una organización y nuestro enfoque en nosotros mismos y en nuestra familia nos da más puntos en común con los millennials que con los boomers. Muchos de nosotros asistimos al nacimiento de Internet muy ilusionados, pero en sus albores, Internet era un lugar infinitamente menos tóxico y desquiciado. La generación más nueva en el lugar de trabajo nació entre 1982 y el año 2000. Son los millennials y representan el 10 al 15% de la fuerza laboral, pero durante la próxima década se convertirán en la generación más dominante en el mercado. Los millennials son un grupo protegido y están acostumbrados a ser tratados como si fueran especiales. Cuando eran niños, los millennials recibieron mucha atención enfocada en fomentar una imagen positiva de sí mismos. Esta es la primera generación en recibir trofeos de equipos deportivos solo por acudir a los torneos. Como resultado de sus primeras experiencias en la vida, los millennials esperan elogios continuos y pueden malinterpretar el silencio como si estuvieran haciendo algo mal. Acostumbrados a trabajar y jugar en grupo, los millennials han crecido muy orientados al equipo, a veces en detrimento del pensamiento crítico independiente. La suya es una generación acentuada por resultados instantáneos. Por ejemplo, cocinar en el microondas, investigar en Internet, enviar mensajes de texto. Y los millennials tienen poca paciencia para la gratificación pospuesta. Son multitareas hasta la médula, y si no están ocupados participando en múltiples cosas, se aburren fácilmente. Sin embargo, también están muy orientados al equilibrio de la vida. Para consternación de sus supervisores, siempre elegirán obligaciones personales sobre responsabilidades laborales. Como los primeros en crecer con ordenadores, teléfonos móviles, internet y dispositivos de juego portátiles, son la generación más conocedora de la tecnología. Para ellos, la tecnología no es una opción, no es una herramienta, es una forma de vida, una parte de lo que son. Y operan en un mundo virtual las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y tienen acceso casi ilimitado a la información. Sin embargo, como todo lo gratis, no es valorado lo suficiente y, como siempre, les queda el recurso de acudir a Google, no se informan, evitan el pensamiento crítico, no dan valor a la memorización o al conocimiento. Prefieren la informalidad en la comunicación, la vestimenta y el enfoque en su vida personal y profesional
y cuestionan por qué las organizaciones insisten en que los empleados estén en la oficina a las 8 en punto de la mañana y se queden hasta la hora de salir. Esta generación cree que puede ser tan productiva, si no más, sin tales restricciones. Mientras el trabajo se haga, no debería importar si se sientan de 9 a 5 en un escritorio de oficina o trabajan en su casa en gallumbos en el ordenador portátil en medio de la noche. Hay algo que ha causado estragos en esta generación y sobre todo en la siguiente. Verán, muchos de los personajes más exitosos de los millennials y los que vinieron a continuación han obtenido su éxito gracias a la casualidad. Son ídolos instantáneos que triunfan porque han sacado una canción que se ha hecho viral, porque se maquillan de una forma concreta, porque tienen abdominales de acero o una voz durante un tiempo concreto que ha calado en un enorme grupo de gente. La generación anterior tenía que luchar mucho para conseguir el éxito y por eso los millennials no valoran tanto el esfuerzo. Esperan que alguien los encuentre, esperan que algo que hagan por pura casualidad los lleve al estrellato. Y este es el mundo en el que vivimos. Ancianos completamente horrorizados porque ya no se respeta la autoridad. Critican a maduros que contemplan su futuro incierto, frustrados porque aquello por lo que lucharon se hace cenizas. Y jóvenes que se ríen de ambos porque saben que el éxito en gran medida proviene del azar y porque creen que su vida no debe depender tanto de su compromiso o de su dedicación. ¿Llegaremos a entendernos? Nunca. ¿Podremos intentarlo? Es imprescindible porque estamos condenados a vivir juntos en un mundo complejo, cambiante, hostil y putrefacto, y con esos colores nos toca pintar el lienzo de nuestras vidas.